Hoy hablaremos de la trágica historia de Elena Mukhina, la gimnasta soviética que fue campeona del mundo en su categoría en el campeonato de 1978 en Francia, y del entrenador que fue el principal responsable de la desgracia que Elena sufrió. Una historia que en verdad les conmoverá y donde la tragedia se veía venir, aunque pudo haber sido evitada con facilidad. ¿Qué es lo que motiva a una persona a cometer un crimen? Tanto la obsesión por el dinero como los celos enfermizos e incluso trastornos mentales asociados a conductas delictivas son solo algunas de las causas que llevan a ciertas personas a cometer actos extremadamente escalofriantes y que sin duda alguna superan la ficción. Mi nombre es Lu y en Sumario Criminal indagaremos sobre los casos criminales resueltos y sin resolver más inquietantes de la historia. Pero antes de comenzar, recuerda que me ayudas mucho si te suscribes y activas todas las notificaciones, pues subo nuevos casos 3 veces por semana y así no te perderás ninguna novedad. Ahora sí, comencemos con el caso de hoy. Esto es Sumario Criminal. Elena Vyacheslavoovna Mukhina nació el 1 de junio de 1960 en Moscú, Rusia, que en ese entonces formaba parte de la Unión Soviética. Uno de los factores que la llevaron a convertirse en gimnasta e intentar destacar en ello, alcanzando el éxito y la gloria, fue que creció sin sus padres, pues su padre la abandonó cuando ella tenía apenas 2 años y su madre murió 3 años después en un incendio. Su padre también falleció poco tiempo después, así que Elena fue criada por su abuela, Anna Ivanovna. De nuevo, poco tiempo después, su abuela también falleció y fue la exgimnasta Elena Guirina quien se encargó de su crianza, convirtiéndose en su tutora legal. Elena era una niña que sufría de temores e inseguridades, era muy tímida, pero desde muy pequeña deseaba ser gimnasta, por lo que comenzó a entrenar desde muy joven y contaba con el apoyo de su tutora legal. Cuando el entrenador del club CSKA de Moscú visitó el colegio de Elena para buscar niñas con talento, ella fue una de las elegidas y para ese entonces contaba con 12 años de edad. Al principio, Elena no tuvo éxito ni reconocimiento, iba pasando rápidamente de un entrenador a otro, siendo regalada como un medio para deshacerse de ella, pues la muchacha tenía el temor de lesionarse y por eso se limitaba en los entrenamientos. Esto ocasionó que los entrenadores reconocidos la tomaran con total indiferencia, no querían una gimnasta con ese tipo de actitud y no captaban el enorme talento que Elena poseía a pesar de sus temores y de que aún no había alcanzado un logro en la gimnasia. En cambio, otros entrenadores sí le dieron importancia y se preocuparon por ella, pero no eran entrenadores reconocidos, por lo que no pudieron sacar a la luz todo su potencial. Esta situación se prolongó hasta que a sus 14 años de edad, Elena llegó a manos del entrenador Mikhail Klimenko. Él no se sentía demasiado emocionado ante la idea de darle una oportunidad a Elena, pues estaba enterado de la reputación de la chica sobre la tendencia que tenía de quedarse atrás en las sesiones de entrenamiento y de que se la consideraba cobarde, por lo que para el entrenador esta debilidad mental hacía que Elena no tuviera la actitud necesaria para la gimnasia. No obstante, hubo personas que hablaron a favor de Elena y presionaron a Mikhail para que le diera una oportunidad, así que él accedió. Él captó de inmediato el talento y el potencial de Elena, quedó realmente impresionado. Ella tenía una excelente coordinación y esto no fue lo único que impresionó a Mikhail, sino también la obediencia de la chica, así que de inmediato él la aceptó como su alumna. Elena estaba decidida a quitarse su etiqueta de cobarde y dejar de ser rechazada por los entrenadores. Pese a su temor, valientemente y a su vez, en cierta forma imprudente, tomó la decisión de cumplir con cualquier orden que le pidieran en los entrenamientos y así poder alcanzar el éxito, el reconocimiento y la gloria en su carrera como gimnasta. A su vez, el entrenador Mikhail también estaba decidido a ser reconocido en el mundo de la gimnasia, formando una nueva estrella, pues de hecho, cuando empezó a entrenar gimnastas femeninas fue precisamente para este cometido y se dio cuenta de que había hallado su gran oportunidad cuando observó el talento y potencial de Elena, así como su obediencia. Pero para explicar mejor este último punto, es necesario retroceder un poco más en el pasado de este entrenador. Mikhail Klimenko no comenzó en la gimnasia siendo entrenador. Él era gimnasta y llegó a ser campeón nacional de gimnasia de la Unión Soviética, pero no logró avanzar más en su carrera y a la vez sufrió una lesión que le dio fin a la misma. Es por este motivo por el que decidió dedicarse a entrenar. Su hermano, Viktor Klimenko, ganó 5 medallas olímpicas y aunque este aceptó a Mikhail como uno de sus entrenadores, el mundo de la gimnasia nunca lo consideró como su principal entrenador, ni el que lo formó, por lo que a Mikhail nunca le dieron crédito de las medallas que ganó Viktor.
Esto último fue lo que llevó a Mikhail a ser entrenador de gimnastas femeninas, aspirando a formar una nueva estrella, y como ya les mencionamos, halló su gran oportunidad al darse cuenta del talento y la obediencia de Elena Mukina. No obstante, esta fue una combinación que llevaría al desastre. Una gimnasta dispuesta a obedecer en todo, sin importar que la estuvieran presionando más allá de sus límites, y un entrenador dispuesto a llevar los entrenamientos hasta el punto de sobreexigirle física y mentalmente a su alumna, sin importarle ponerla en grave peligro. Mikhail sometió a Elena a extensas y exigentes sesiones de entrenamiento, llevando su cuerpo y su mente hasta sus límites. No solo eso, sino que es bien sabido el trato horrible que le proporcionaba a sus alumnas. De hecho, otra gimnasta llamada Estela Sakharova lo llamó tirano, y una gimnasta más, llamada Moria Filatova, dijo que él era una bestia, y cuando a ella le dieron la opción de ser entrenada por este, dijo que no iría con Mikhail Klimenko ni siquiera a punta de pistola. Pero algo que hay que reconocerle a Mikhail es que logró sacar a la luz el talento y potencial de Elena Mukina. Los primeros frutos del trabajo duro de Elena quedaron demostrados en el Campeonato Europeo de Praga, en el año 1977, 3 años después de empezar a ser entrenada por Mikhail. En este campeonato, Elena ganó las medallas de oro en barras de equilibrio, suelo y barras asimétricas, además de ganar la medalla de bronce en salto. Y en el All Around, también conocido como final general individual, que es cuando se suman todas las notas obtenidas en los 4 aparatos y donde participan solo las 8 mejores gimnastas clasificadas, obtuvo la medalla de plata. Este acontecimiento fue especialmente importante, no solo para Elena y Mikhail, sino para la Unión Soviética, pues el año anterior a ese, en Montreal, Rumanía arrasó en la competencia gracias a la gimnasta Nadia Comaneci, que ganó 3 medallas de oro, una de plata y una de bronce. Hay que recordar que el régimen soviético utilizaba el éxito en los deportes como un símbolo de fuerza y una extensión de su poder político, por lo que esta derrota para los soviéticos desató una crisis para ellos en la gimnasia, y el hecho de que al año siguiente Elena Mukina derrotara a Nadia Comaneci en la competencia y obtuviera esas medallas de oro, junto con la de bronce y la de plata, fue algo muy importante para el régimen soviético, tanto en el aspecto deportivo como político, y Elena se había convertido en la estrella que ellos necesitaban en la gimnasia femenina. En 1978, Elena siguió demostrando su enorme talento en nada más y nada menos que el Mundial de Gimnasia, conquistando el título del primer lugar en el All Around, siendo la líder del equipo soviético que consiguió la medalla de oro en las pruebas por equipos, además de lograr ganar la medalla de oro en suelo y plata en barras asimétricas y barras de equilibrio. Hasta este punto, a pesar de que se podrían criticar los métodos del entrenador Mikhail Klimenko, también se podrían justificar por los resultados obtenidos. De hecho, los funcionarios del CSKA no solo toleraban los entrenamientos que hacían trabajar a Elena de manera excesiva, forzando mente y cuerpo, sino que también intentaban que otras gimnastas cambiaran sus entrenadores por Mikhail. Y como si los entrenamientos no fueran de por sí extremos y excesivos, Mikhail hizo trabajar aún más duro a Elena, haciéndole practicar rutinas más complejas y difíciles. Fue en este punto que se agregó a sus entrenamientos el que más adelante resultó el elemento clave para el desastre, el salto Thomas, un ejercicio de alta dificultad que generalmente solo los hombres llegaron a realizar. Muy pocas mujeres lo habían hecho, debido a que, si no se alcanzaba la altura y velocidad necesarias, se podría llegar a sufrir una lesión grave o incluso morir. El salto Thomas fue inventado y realizado por primera vez por el gimnasta Kurt Thomas en el Mundial de Gimnasia de 1978. Él fue el primer gimnasta en ganar una medalla de oro para Estados Unidos en un mundial. También creó otros elementos como los molinos americanos. Este salto era muy impresionante, pero también muy difícil y arriesgado. A lo largo de la historia de la gimnasia, podemos contar a muy pocas mujeres aparte de Elena Mukina que hicieron este salto. Entre ellas están Elena Shushunova y Tatiana Ignatova. Esta maniobra consiste en una voltereta hacia atrás, 1,5, sea agrupado o extendido, con giros de 1,5 que terminan en una voltereta hacia adelante, pero en lugar de aterrizar sobre los pies, se aterriza rodando. Probablemente Mikhail quedó impresionado al ver cuando Kurt Thomas hizo este salto durante el Mundial de 1978 y por esto incluyó el salto Thomas en la rutina de Mukina. Mukina llegó a lastimarse muchas veces realizando este salto, pero nunca había llegado a sufrir una lesión grave.
A finales de 1979, cuando se preparaba para el Mundial en Estados Unidos, sufrió una fractura en una pierna que la obligó a permanecer un mes y medio enyesada. De hecho, ella sabía que aún no se había recuperado y que todavía no era el momento de que le retiraran el yeso. Cuando se lo retiraron, sentía que caminaba torcida, que algo andaba mal y una radiografía reveló que el hueso aún no se había recuperado de su fractura. Después de esto, fue obligada a someterse a una cirugía para acelerar el proceso de recuperación de la fractura. La volvieron a enyesar, pero de nuevo acabaron retirando el yeso de manera prematura. Con una pierna debilitada, empezó a entrenar para los Juegos Olímpicos, incluyendo extenuantes ejercicios para deshacerse del peso que ganó durante su reposo por la cirugía. Elena siempre rogó para que no le quitaran el yeso todavía, sabía que no estaba recuperada, no quería ser arrastrada a los entrenamientos sin estar del todo bien, en especial sabiendo lo peligrosa que era su rutina, muy en especial en el caso del salto Thomas, pero nadie hizo caso a sus ruegos y de hecho ella en gran medida culpó a los médicos del Instituto Central de Traumatología y Ortopedia que le atendieron, porque en ningún momento quisieron hacerle caso sobre que ella no se sentía totalmente recuperada, y ciertamente tenía razón. En 1980, 2 semanas antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos en Moscú, la Unión Soviética temía ser derrotada por Rumanía estando en su propio terreno, por lo que estaban ejerciendo mucha presión sobre Elena. Un día, mientras que ella practicaba su rutina de suelo y precisamente practicando el salto Thomas, la pierna que había sufrido la fractura y que aún no estaba totalmente recuperada le impidió alcanzar suficiente altura y realizar la rotación completa. Así cayó chocando con la barbilla en el suelo y en consecuencia se fracturó todas las vértebras de la cervical, por lo que quedó tetrapléjica, es decir, totalmente paralizada de cuello para abajo. Elena dijo que nunca se sintió cómoda realizando ese salto y que se lo dijo muchas veces a su entrenador, pero que él la presionaba para seguir intentándolo porque según él era la clave para asegurar el éxito en Moscú. Y ciertamente es probable que, si Elena lograba dominar ese salto, hubiera triunfado en las Olimpiadas de Moscú ese año. No obstante, Mikhail debió tener en cuenta que Elena todavía no estaba totalmente recuperada de su lesión y que ese salto era muy difícil y arriesgado, por lo que requería estar en óptimas condiciones para realizarlo exitosamente. Sin embargo, a Mikhail no le importó poner a su alumna en riesgo. Fue negligente porque solo se preocupaba por el reconocimiento que él pudiera obtener a través de ella como entrenador. Este accidente no solo marcó el final para Elena en sus posibilidades de éxito en las Olimpiadas y a su carrera, sino que cambió su vida para siempre, volviéndola a alguien que por el resto de su vida necesitaría ser atendida por terceros en cualquier actividad de la vida cotidiana como bañarse o comer. Elena tenía tan solo 20 años cuando quedó postrada en una cama de por vida. En una entrevista, Elena confesó que su lesión podría haberse anticipado, que todos sabían que ella no estaba preparada para ese salto, pero que guardaron silencio y nadie se molestó en decir basta. Agregó que ella había dicho más de una vez que se iba a romper el cuello haciendo ese salto, que se había hecho daño muchas veces, pero que su entrenador siempre le respondía: las gimnastas como tú no se rompen el cuello. A partir de la lesión de Elena y de otras lesiones graves que sucedieron por esa época, el salto Thomas fue prohibido para la gimnasia femenina y mucho después, en el 2017, también para la gimnasia masculina. En 1981, el Comité Olímpico Internacional le otorgó a Elena Mukhina la medalla de plata de la Orden Olímpica, la segunda mayor distinción que puede otorgar este organismo. No fue debido a su aporte a la gimnasia, sino a la forma valiente de afrontar su parálisis y rehacer su vida. Elena Mukhina falleció el 22 de diciembre de 2006, a los 46 años, debido a complicaciones cardíacas derivadas de su parálisis. En este punto se podría decir que, aunque haya ocurrido muchos años después, ella murió debido a su lesión, de la cual su entrenador fue el principal responsable. Pero Mikhail nunca llegó a afrontar consecuencias legales. No solo eso, sino que aún después de la lesión de Elena Mukhina, él pudo seguir con su carrera como entrenador y en este aspecto podemos destacar que entrenó a Leucina Priakina, que ganó 2 medallas en el Campeonato Europeo de 1987. Pero a medida que el tiempo transcurrió, la carrera de Mikhail decayó cada vez más y más. Se fue de la Unión Soviética a finales de los años 80, donde continuó su trabajo como entrenador durante algunos años. Mikhail Klimenko murió de cáncer apenas 11 meses después de la muerte de Elena Mukhina, a los 65 años de edad.
En 1980, la Unión Soviética le entregó a Helena Mukina la Orden de la Insignia de Honor debido a la lesión que la dejó tetrapléjica. No obstante, la Unión Soviética se esforzó en ocultar la verdad tras la lesión de Helena Mukina, algo que ella criticó fuertemente en una entrevista más adelante. Misma entrevista en la cual también dijo que no culpaba especialmente al entrenador Mikhail Klimenko, diciendo que él no era más que otra víctima del sistema y que formaba parte de esos adultos que solo hacen su trabajo. También llegó a criticar la manera en cómo la Unión Soviética los educaba bajo conceptos como honrar al equipo, al país, a la bandera, olvidándose de ellos mismos como personas y de darle valor a sus propias vidas. Helena Mukina también admitió que ella tenía parte de culpa sobre su lesión por no haberse negado a continuar con los entrenamientos.